Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión más de ecoturismo y desarrollo sostenible. En esta sesión vamos a hablar específicamente de la unidad 3, que es sobre el guía turista especializado, no sin antes estudiar lo que son los conceptos generales sobre qué es un guía turistas, las diferentes categorías que hay de guías turistas, eh, en qué ámbitos se tienen que desenvolver guías turistas y por ende, pues vamos a hacerlo de una manera que vamos a estar especificando en qué consiste, por ejemplo, el guía turista local, el guía de sitio, el guía coordinador, el guía turista regional, el guía turista nacional o general y el guía turista especializado, que lo vamos a ir trabajando quizás en la próxima sesión, ya definiendo funciones y habilidades que debe tener un guía turista de acorde a las actividades o a la especialidad que él le toca desarrollar. Pues bien, en esta sesión vamos a ver esta parte importantísima dentro del ámbito turístico, porque pocas veces, a veces nos sentamos a pensar un poquito en la labor que hace el guía turista, pero déjenme decir que es una labor tan importante como la ejerce un recepcionista, un camarero de hotel, un botones, es decir, sus funciones son meramente importantísimas dentro de la industria turística porque así como las recepcionistas son los ojos de la cara de un hotel, el guía turista son los ojos de la cara de un destino porque de él depende mucha información valiosa que los turistas se puedan llevar y la imagen de un destino turístico. Pero en realidad es un guía turista. Pues los guías turistas son personas apasionadas y comprometidas con esa labor de informar, de transmitir sus conocimientos, de tener ese amor propio por un sitio, por una región, por una localidad, por un departamento, por un país. Eh, Desempeñan una excelente labor porque con ellos, con esa labor, están informando a los turistas que vienen al destino y lo invitan prácticamente a ir más allá, porque de esa información depende capturar también al turista. Si bien no es una labor de vender, pero sirve para promocionar, divulgar todos los recursos turísticos, culturales, históricos, naturales que tiene aquel destino turístico. De manera que ahí radica la importancia de ser un guía. Obviamente hay diferentes modalidades de guías turistas. Está el guía de sitio, el guía local, el guía nacional, incluso guía regional, guía coordinador, hasta llegar a lo que es un guía especializado. Acá en Nicaragua pues tenemos guías turistas que algunos son de sitio, otros son guías locales, son preparados, capacitados normalmente por el Instituto de Turismo. Algunas alcaldías tienen también guías municipales que sirven en esa labor. De manera pues que el guiar a una persona en la actividad turística es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque corresponde a ejercer una habilidad que debe desarrollarse. El guía turista, al seleccionar la información turística que debe proporcionar a la audiencia,
debe ser simple, precisa, concisa, permitirle al turista que interprete y entienda por su propia cuenta. Es decir, de acuerdo a la información que nosotros demos, el turista se tiene que ver captado por esa información, que se visualice como que lo está viendo, más si son acontecimientos históricos que pasaron en ese lugar. Desde ahí, pues, el guía es un arte, por eso las habilidades, las capacidades, las competencias, los conocimientos que debe tener un guía, sobre todo especializado, pero yo diría en todos los ámbitos, deben ser vastos, deben ser abundantes, porque vamos a tratar con personas que pueden comprobar esa información perfectamente. Incluso antes de venir al destino, ellos pudiesen comprobar. De manera que lo que tenemos que decir tiene que ser veraz, objetivo, ¿no? De esa forma tenemos que ser profesionales en la materia. Por eso es importante la formación de un guía, que posible en la otra sesión vamos a estar abordando esa parte de las habilidades, destrezas, capacidades y conocimientos y formación del guía turista. Hoy estamos con la parte general de las diferentes modalidades del guía turista. Diferentes modalidades porque acordémonos que así como existen las modalidades en turismo, turismo receptivo, turismo emisivo, turismo de sol y playa, turismo de aventura, ecoturismo, agroturismo, tenemos el etnoturismo, turismo religioso, turismo cultural, es decir, un sinnúmero de tipologías de turismo, como turismo de negocio también, el turismo de casa, deportivo. Tenemos variedad de tipos de turismo o tipologías de turismo. También tenemos tipologías diversas en turistas. Algunos por razones económicas, otros por razones familiares, sociales, que van de acuerdo a la psicología y la motivación del turista que los impulsa a viajar. Es decir, tenemos tipologías dentro de los tipos de turismo y dentro de los tipos de turistas, pero también tenemos categorías y tipologías en los guías turistas. Y de acorde a esos tipos de turismo que demandan los turistas y que los motiva también, se van especializando los guías turistas. Por eso es importante la labor que ellos ejercen dentro del destino en el que se encuentran y porque también son parte de la comunidad receptora de ese destino. Pero bien, la asignación de un guía turista va en dependencia de cuatro elementos importantes, que son el tipo de viaje. Es primordial asignar un guía turista según el tipo de viaje que va a realizar aquel grupo de turistas. Si es alguien que va a hacer ecoturismo, pues tenemos que asignar un guía con suficiente conocimiento, información y habilidades sobre aspectos de la que conozca sobre la flora, la fauna, los ecosistemas, el tiempo, el clima, no solo el aspecto geográfico o del espacio mismo, sino que tiene que ver también con cultura, desarrollo sostenible de las comunidades, aspectos socioeconómicos, socioculturales. Tiene que ser un guía especializado en esa materia. Pero si el tipo de viaje es sol y playa, pues vamos también a asignarle un guía que sepa sobre, primero, de direcciones, de espacios geográficos, que conozca las principales playas, por ejemplo, de Nicaragua, donde están ubicadas. Es decir, que conozca la modalidad en la que se va a desempeñar él. Si es un turista que lo que necesita es conocer la historia, entonces le tenemos que asignar
un guía turista que sepa de museos, que sepa de eventos históricos que se dieron, de hechos históricos, sobre todo también de aspectos culturales que se vinculan a la parte histórica del país, que sepa de monumentos. Eso va a ir de acorde a lo que el grupo de turistas o los turistas están demandando en un viaje. Entonces, eso tiene que ver con el tipo del viaje, el tipo de turismo que se va a realizar también es importante, ya lo decíamos. Si es un turismo de aventura, se tiene que buscar un guía que cumpla con esos requerimientos, con esa característica del turismo de aventura. Por ejemplo, si vas a irse a las playas a hacer surfing, tiene que conocer en qué playas de Nicaragua son las aptas para ese tipo de deporte o ese tipo de actividad extrema, y tiene que estar preparado, no solo en la información, sino incluso en ese tipo de guía tiene que estar preparado hasta ser en cierta forma como salvavidas, porque va a estar en uno de los lugares quizá donde las olas son más violentas. No hay que confundir el guía turista con conductor o otro tipo de actividades que se desarrollan durante el viaje, que mucho acá se da. Buscas un guía, pero buscas más al conductor que al guía. Eso no es posible. Guía es una profesión y se tiene que respetar como tal. Quede bien claro eso. Entonces, a veces por ahorrar o por ocupar, desempeñar otras actividades, mezclamos las cosas, que obviamente el guía tiene que estar preparado también hasta para conducir por eventualidades, tener su licencia y no es malo, es bueno, pero su labor primordial es esa, la información, el brindar ese arte de saber inducir al turista a lo que él quiere, a brindarle eso, esa, esa, esa información que necesita para que su viaje sea placentero, completo. También depende la asignación de un guía turista del tipo de destino. Decimos del tipo de destino porque hay guías que son prácticamente, lo ponen las agencias de viaje desde el momento que sale el turista de su destino, de su lugar de residencia, porque necesitan un asesoramiento más completo. Hay destinos donde las culturas pues no son muy conocidas, el turista va con cierta recelo, el idioma, sobre todo, las comidas, la parte religiosa, pueden darse problemas en el viaje. Entonces necesitamos un guía turista que sea especializado en diversas culturas y conozca esos destinos para de una manera asesorar a las personas que van al viaje. No es lo mismo viajar, que un nicaragüense viaje a Costa Rica, donde somos similares en cultura, costumbres, tradiciones, a viajar quizás a países de Asia, de Medio Oriente. Entonces se puede tornar un poco más difícil. Entonces necesitamos un guía y probablemente nos va a asignar una agencia de viaje desde que salgamos de acá, pero como asesor o guía coordinador, a veces, muchas veces le llamamos. También depende de las actividades que vaya a demandar el turista, es decir, como les ponía el ejemplo del surfing. Si vamos a demandar deportes extremos, tenemos que buscar guías que conozcan de esos deportes donde se pueden desarrollar.
si vamos a buscar guías que probablemente no conozcan cómo es la actividad en el Cerro Negro, entonces obviamente que no nos van a asesorar mucho. Entonces tenemos que buscar, y si es de la localidad, pues mejor, por eso existen cooperativas ya organizadas de guías turistas en las diversas partes, incluso de Nicaragua, en Matagalpa, León. Hay cooperativas organizadas que prestan su servicio. Entonces es importante, según la actividad que vaya a demandar el turista, asignarle un guía de acuerdo a esa actividad que se va a desarrollar. Okay. También tenemos eh, que los guías pueden variar dependiendo del tema o área de interés, ¿verdad? Como por ejemplo, los guías de viajes, eh, tenemos los guías de viajes, los guías de alimentos y los guías para ferias internacionales y guías de tecnología, entre otros. ¿Por qué pueden variar dependiendo del tema, el área de interés del turista? Porque, por ejemplo, les decía, si es un guía que va a ir a una feria de alimentos gastronómica, el guía tiene que conocer las diferentes eh, características en la gastronomía de aquel destino o de aquel país. Por ende, pues sabemos que eh, una de las principales problemas que se dan en los viajes es la alimentación, porque no tenemos esa misma costumbre o hábito alimenticio eh, que otras culturas. Entonces, nos pueden perfectamente asesorar los guías de viajes en esta modalidad que es la gastronomía, ¿no? A veces pues nos encontramos con esos temores de, de la comida de otros países. Igual para ferias internacionales donde se demanda mucho conocimiento también, nos podemos asesorar con guías eh, que tienen esa profesión y esa particularidad de atender las ferias internacionales. Sabemos que la tecnología hoy en día eh, prácticamente el turismo está sumergido en la tecnología también. Dice, por ahí se decía que si las agencias de viaje iban a desaparecer, obviamente si las agencias de viaje físicas desaparecen y se quedan online, pues también los guías turistas desaparecerían. Pero la idea pues no se ha dado, no se ha llevado a cabo, siguen siendo de uso las agencias de viaje física y también los guías turistas, porque en Europa hay agencias de viaje que pues prácticamente ya no asignan guías, sino que asignan un móvil con GPS y ese es la guía del turista y le dan asistencia vía telefónica desde la agencia de viaje, asistencia en cualquier tipo de información que requiere el turista. Pero obviamente ese contacto con la persona yo creo que no va a cambiar, no va a cambiar ni va a desaparecer al guía turista tradicional, porque el turista necesita ese acompañamiento, ese calor humano también, el sentirse seguro con una persona que le va a brindar la información, que conoce, que es amable, que entiende las situaciones. No es lo mismo asignar un móvil con un GPS, obviamente, y estarte dando soporte en tu viaje desde una oficina. Entonces yo pienso que por ahí, pues, esa idea, pues, va a costar esa costumbre, ese hábito de asignar y una necesidad realmente de asignar un guía eh, en físico, ¿verdad? Una persona, no creo que pase muy rápido. Por el momento aunque los destinos cada vez se vuelven más tecnológicos,
no lo veo a mediano plazo eso factible. Entonces, porque si a tecnología nos vamos, la información la puedes obtener desde mucho más antes como turista, pero no es lo mismo leerlo a que te la cuenten, ¿verdad? A vivenciarla. Ahí está la diferencia. Bueno, dentro de las modalidades tenemos el guía de traslado. Los guías de traslado no son aquellos que reciben a los pasajeros normalmente en las terminales aéreas, pues muchas veces le hacen, prácticamente son conductores que van a traer desde el hotel a la línea aérea al pasajero y desde ahí ya viene dándole cierta información en cuanto a los servicios, al check-in, al check-out y otros programas que puedan desarrollarse durante el itinerario que va a estar el turista en el hotel. Entonces es un turista, perdón, es un guía de traslado prácticamente, pero siempre los turistas aprovechan para preguntar durante el viaje ciertos aspectos pues que quieren o comprobar esa información. Entonces, el guía de traslado tiene que tener conocimiento bastante sobre el entorno donde se va a desarrollar o se va a ubicar la persona. Luego tenemos el guía Tours. El guía Tours son los que se encargan de dar un servicio eh, y dar a conocer los principales atractivos. Normalmente el guía Tour se da en los circuitos donde se presta este servicio y comúnmente se da de día o a mediodía, pues el guía Tours. Eh, Tiene que conocer ampliamente sobre los lugares que se van a visitar el guía Tours, pues porque sobre su cultura, la historia, el arte de esa localidad, la gastronomía también, tiene que conocer bastante sobre esto, sobre esa materia. Tiene que hacer que el viaje no sea aburrido también, se tiene que interactuar con los turistas y de esa manera brindarle la información que se necesitan. Los circuitos normalmente están cerca y tienen que ser dinámicos. Tenemos el guía de sitio. El guía de sitio se especializa prácticamente en presentar un atractivo puntual que puede ser una iglesia, un museo, un cementerio, un volcán, una ruina, y los conocimientos sobre ese sitio tienen que ser exhaustivos para que la ponencia sea atractiva. La información tiene que ser relevante, estar seguro de lo que se está hablando sobre ese atractivo en concreto, sobre ese sitio, sobre ese parque nacional, sobre ese museo. Ese es el guía de sitio. Tenemos los guías locales. Los guías locales obviamente requieren de un poco más de información porque atienden principalmente una zona más detallada de un país. Puede ser un municipio, un departamento. Suelen ser contratados para brindar información y acompañar a los turistas durante el recorrido o lugares turísticos y zonas específicas donde se combinan diferentes actividades. Entonces, él tiene que ser conocedor de todas esas actividades que se van a desempeñar. Tiene que andar un mapa para ubicación, saber de límites geográficos. Es decir, tiene que ser un poco más amplio el conocimiento y la información que presta este tipo de guía. Tenemos los guías regionales. Normalmente los guías regionales brindan información especializada y la proporcionan sobre una región específica. Acordemos, pues, en el caso de Nicaragua, que tenemos 9 regiones, 15 departamentos y 153 municipios. Obviamente, pues tienen que tener conocimiento más amplio porque una región puede abarcar 3, 4 departamentos perfectamente. Entonces, tienen que saber sobre espacios geográficos, límites geográficos y desenvolverse dentro de ese ámbito, sobre la cultura, la economía, condiciones sociales, económicas, incluso hasta políticas, pues se puede decir, tiene que conocer sobre esa región específica.
si son etnias, tienes que conocer de esas etnias también. Es importante estas regiones porque a nosotros tenemos dos. Guía regional es importante porque nosotros tenemos la costa Caribe, donde hay mucha cultura multilingüe y tenemos que conocer toda esa cultura. Si no, no pudiésemos dar la información concreta. Tenemos los guías nacionales. Bueno, me permiten guías nacionales. Ya, ya tengo. Bueno, vamos a hacer un corte por aquí y luego vamos a continuar con los otros tipos de guías turistas que se presenten en esta amplia modalidad. Lo vamos a hacer en dos fases. Eh, para esta primera parte quede bien claro que las diferentes categorías de guías de turistas que hay, todas son importantes, todas son importantísimas. Algunas tienen que manejar más información y más diversidad de conocimientos en cuanto a cultura, historia y arte, pero pues vamos ahorita a dejar esta parte por acá y luego vamos a continuar en una segunda sesión sobre este importante tema de qué es el guía turista.